Hoy día estamos con Augusto Iglesias. Augusto es doctor en economía, pero es un experto en previsión. Él fue parte de la comisión Marcel, que fue la comisión que se constituyó en el periodo de Michelle Bachelet I y que inventó el pilar solidario. Después, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue subsecretario de Previsión Social y ahora es coordinador. También hizo el libro sobre el diagnóstico de la reforma que había que hacer a la previsión que dejó Sebastián Piñera de herencia Michelle Bachelet II, y ahora es el coordinador de la reforma previsional. Es un cargo técnico, ¿no es cierto? Absolutamente, así es. Con lo cual... No tengo responsabilidades políticas. No tiene, ya, pero Augusto, esto muestra que en este tema hemos andado mucho tiempo discutiendo y no llegamos nunca a puerto, y parece que ahora hay que llegar a puerto. Pero yo te quería preguntar, tú que has hecho todo este itinerario, si es muy terrible estar proponiendo un proyecto como el que está proponiendo este gobierno, que introduce un pilar de reparto en el sistema que hoy es contributivo y solidario, porque tiene un pilar solidario, ¿no es cierto? Y haberse comprado el slogan de la oposición que ni un peso más para la AFP. Sí. Porque ni un peso más de la reforma del aumento de la cotización va a ir a la AFP. ¿Es muy terrible? A ver, este proyecto que estamos presentando es claramente distinto al proyecto con que se inició el debate de reforma previsional en octubre del 2018. Claro, de este gobierno. Cuando el presidente envió una propuesta al Parlamento. Y es distinto en algunas cuestiones sustantivas, incluyendo la que tú mencionas. Este proyecto recurre como herramienta para mejorar las pensiones a las cotizaciones. Le mete la mano en el bolsillo a los Esto trabajadores. significa que hay una parte del aumento de cotización que se va a legislar, que se va a ocupar sobre todo durante los primeros años después de la reforma para mejorar las pensiones de los 800.000, 1 millón de jubilados actuales. Ahora, ¿y por qué se hace esto? Básicamente por una razón de realismo político y de cambio en las prioridades. Hoy día es una demanda fuerte, instalada, generalizada, el hacer un esfuerzo para subir las pensiones de los que ya están pensionados. No solo preocuparnos de las pensiones futuras, sino de los actuales pensionados, y no está en el fisco, no está en el presupuesto público los recursos suficientes y necesarios para poder financiar ese aumento. O sea, no hay otra manera. No hay otra manera para responder a la demanda por subir pensiones hoy día que ocupar una parte de las cotizaciones. Y cuando dicen que siga aumentando la deuda, uno oye mucho que tienen que aumentar la deuda o seguir subiendo impuestos. ¿Por qué no hay más? No se puede hacer porque existen otras leyes que son las de responsabilidad fiscal, que le ponen límites máximos a la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Ahora, estamos, como dije entonces, o vamos a ocupar una parte del aumento de la cotización para mejorar las pensiones hoy día, pero la forma en que se ha diseñado hace que ese mecanismo sea absolutamente transitorio. Por lo mismo me parece un error calificar al nuevo componente del sistema de pensiones que estamos introduciendo como un sistema de reparto. Es un sistema que se va a financiar a todo esto con un aporte inicial del Estado de 650 millones de dólares, que ese se va a repartir para mejorar las pensiones de hoy día. Ya, y con un aumento de cotización. Y a los hombres a 55 lucas extra. Si los hombres se les exigen 12 años de cotización y a las mujeres 8. Voy a llegar a eso, pero quiero decir, entonces yo al comienzo reparto lo que me entrega el Estado y voy a repartir una parte de la cotización. Muy rápidamente, ya el año 2025, lo que vamos a recaudar por cotizaciones es mayor que el gasto en pensiones. Y a partir de ese año se comienza a acumular un fondo de reserva. Ese fondo de reserva se acumula hasta niveles de como 50.000 millones de dólares. Y ese fondo de reserva, de ese fondo, es el que se comienzan a pagar los compromisos futuros, a los futuros pensionados de este mismo esquema. O sea, estamos frente entonces a un sistema de ahorro colectivo, no personal, que no reparte el 100% de las cotizaciones. Ya, Augusto, lo que hace en el fondo es neutralizar la crítica que el reparto está quebrado, siempre por el tema demográfico, ¿no es cierto? Que en Chile van aumentando los pasivos y los activos van bajando y es imposible que tú con cada vez menos activos financies a cada vez más pasivos. Efectivamente. Este fondo va a tener ahorrado y ese mayor ahorro lo va a gastar en los pasivos cuando sean más que los activos. Así es, efectivamente. Si hubiésemos tratado de hacer un sistema de reparto puro, habríamos conseguido, no en los primeros años, pero desde 6 años en adelante, un aumento más alto de pensiones, pero ese aumento habría sido sostenible por
15, 20 años a lo más, y después habría tenido que venir o un ajuste hacia abajo de las pensiones o un aumento mucho mayor todavía en la tasa de cotización. Y aquí es lo que pasa normalmente con el reparto, que se acaba y después entonces tienen que disminuir las pensiones. Ese efecto lo estamos neutralizando al hacer un sistema con un fondo de ahorro importante. Pero estás introduciendo un elemento que no está hoy día en el sistema, que es que hoy día la plata va a las cuentas individuales y la gente quiere la plata en las cuentas individuales. Mayoritariamente este es un impuesto al trabajo. Tú lo conviertes en un impuesto al trabajo porque estos 6 puntos porcentuales que va a subir la cotización, 3 van a ir a este sistema que yo lo voy a llamar de reparto, aunque tú le quieres llamar sistema de ahorro colectivo. Y se convierte en un impuesto al trabajo. ¿Y por qué si la gente quiere que vaya a sus cuentas individuales y el Estado no usa ese argumento, este gobierno? ¿Porque no tiene otra forma de financiamiento? Tendría que pedirle perdón entonces por meterle la mano al bolsillo. Hay dos cuestiones acá. Primero, reiterar lo que ya señalaste, que el aumento es de 6 puntos porcentuales y de esos 3 puntos porcentuales van a cuentas personales. Uh-huh. Los otros 3, como decía antes, no se reparten. Hay una buena parte que se acumula en un fondo de ahorro para pagar pensiones. Ahora, ¿por qué se optó por ese mecanismo? Además de porque necesitamos hacerlo así para poder subir las pensiones hoy día, porque la otra demanda que está instalada es por mejorar las pensiones de las mujeres y mejorar las pensiones de los pensionados de menores ingresos más que los de mayores ingresos, para poder mejorar más las pensiones de las mujeres respecto a los hombres y más las pensiones de los trabajadores de bajo ingreso respecto a los de altos ingresos, tenemos que hacer solidaridad, que significa usar una parte de la cotización de hombres y una parte de la cotización de trabajadores de alto ingreso para, en el tiempo, mejorar las pensiones de mujeres y de pensionados de bajo ingreso. Ahora, ese elemento de solidaridad no se logra exclusivamente con un esquema de cuentas individuales, y por las razones que decía, tampoco lo podemos lograr hoy día con presupuesto público, que habría sido una decisión correcta porque no existe los recursos necesarios. Estoy hablando con alguien de la oposición, eso es lo que siempre ha dicho la oposición, la izquierda. Bueno, lo que dije es que efectivamente este proyecto no es el proyecto que ingresó el gobierno, no es el proyecto de gobierno, porque... Pero no tienen otra. Es un proyecto que está tratando de resolver un problema que existe hoy día, lo que exige para un gobierno de minoría en el Parlamento llegar a acuerdos con la oposición, lo que exige hacer modificaciones y adaptarlo de tal manera de lograr ese apoyo. La alternativa... ¿Tú reconoces que es un impuesto al trabajo? Efectivamente, no. O sea, sin ninguna duda las cotizaciones previsionales, y más aún cuando una parte de ellas no va a una cuenta individual, tiene un componente de impuestos. Pero perdón, la alternativa sería financiar con presupuesto público, eso implica impuestos. La comparación de fondo es... Es que el impuesto lo pagan los más ricos. Cuando hay impuesto a la renta lo pagan los más ricos y lo pagan en forma progresiva. Aquí le voy a meter la mano al bolsillo a todos los que tienen contrato de trabajo. Y vas a incentivar la informalidad en la cual se mueve el 30%, porque la gente va a tratar de cotizar por el mínimo. La principal fuente de recaudación tributaria en Chile es el IVA. No los impuestos a la renta. Y proporcionalmente el IVA grava más a los trabajadores de bajo ingreso porque consumen una mayor proporción de su renta que de los altos ingresos. Por lo tanto, la discusión es compleja. Yo no quiero aparecer defendiendo un aumento, el financiamiento de pensiones solidarias con cargo a cotizaciones. Encuentro que es un segundo mejor. Encuentro que la mejor alternativa sería hacerlo con impuestos progresivos. En ausencia de esa herramienta, exactamente, en ausencia de esa herramienta y frente a la necesidad de dar una respuesta hoy día a la demanda por pensiones, hemos tenido que adaptar el proyecto, acercarnos a propuestas de la oposición y construir algo que tenga sentido económico, tenga lógica, sea sustentable en el tiempo, pero nos permita alcanzar este objetivo. Yo entiendo pensiones. Que no había otra manera de financiar las actuales pensiones, de mejorarlas, que a través de este mecanismo metiéndole la mano a las cotizaciones. Pero no era necesario que el otro 3%, los otros 3
puntos porcentuales que van a aumentar las cotizaciones, tampoco van a ir a la cuenta individuales, sino que van a ir a este fondo colectivo. ¿Qué es lo que ha pedido siempre la oposición? Terminar con la plata de la AFP, ni un peso más para la AFP. No, pero eso no es así. El otro 3%, no. No lo va a administrar, va a estar en las cuentas individuales, pero no lo van a administrar las AFP. Pero eso es distinto que hay un fondo colectivo. El otro 3% son cuentas personales de ahorro, generan derechos de herencia si la persona fallece, al minuto de la pensión, ¿y por qué no deja que la gente elija? Al minuto de la pensión, la gente va a tomar su saldo del 3%, lo va a sumar al del 10% y va a ir a comprar la pensión que quiere. Eso es un fondo de ahorro individual con todas las de la ley. La única restricción es que ese fondo lo va a administrar una entidad estatal y no las AFP. O sea, la gente va a tener que pagar doble comisión. Y el tema es por qué no le permiten a la gente elegir cuando mayoritariamente en la encuesta la gente quisiera que se lo administrara la AFP, que no va a cobrar un peso más. Este es otro aspecto del proyecto que solo se puede explicar por las restricciones políticas y no tengo ningún problema en reconocerlo. Entonces hoy día lo defendería. Hoy día en Chile un proyecto que contemplara que todo el aumento de cotización lo administrara la AFP no es viable políticamente. Ese proyecto no pasaría, no sería aprobado en el Parlamento y nos condenaría a quedarnos sin el aumento de pensiones que necesitamos. Entonces, dada esa restricción... Es mejor hacer un mal proyecto con aumento de pensiones a no legislar para no quitarle a la gente... Yo lo pondría así. La posibilidad de elegir. Es mejor hacer un proyecto menos bueno, sobre todo si lo que uno sacrifica no es tan importante como lo que logra. Y en este caso, el costo de haber limitado la administración de ese 3% a un ente estatal que está extraordinariamente regulado, que tiene un régimen de inversión que no es aprobado de la misma manera que ha aprobado el régimen de inversión de la AFP hoy día, etcétera, etcétera. El costo de eso me parece mucho más bajo que el beneficio de tener un aumento de pensiones del 35%. Vamos a ir a una pausa rapidita y volvemos con Augusto Iglesias. Estamos hablando sobre la reforma que está proponiendo el gobierno y él es el asesor técnico previsional de esta reforma. Volvemos entonces, estamos con Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social y coordinador de la reforma previsional. Augusto, estábamos hablando de este 6% adicional que va a subir la cotización, 6 puntos porcentuales, porque no es 6%, 6 puntos porcentuales, 3 de los cuales van a ir a este consejo, a este fondo colectivo, o como le quieran llamar, porque ya le han puesto muchos nombres en el periodo Valdés. La reforma que propuso la presidenta Bachelet era menos gravosa que esta. Era por 5 puntos, el reparto se extinguía. Hoy día, ¿te gustaría esa reforma? Yo creo que esa reforma no es viable hoy día. Se quedó corta. Se quedó corta dada la demanda que hay por mejorar pensiones. Ahora, hay dos diferencias sustanciales entre la propuesta actual y la propuesta del gobierno anterior. Uno es que el sistema que ella proponía no contemplaba beneficios de monto mínimo asegurado para las personas que cumplían con cierto número de años de cotización. Esta propuesta le asegura a todas las mujeres que tienen al menos 8 años de cotización y a los hombres al menos 12, 2 UF mensuales adicionales a los hombres o 2,5 UF a las mujeres. Ese mínimo no estaba en el caso anterior. Y eso se va a ir reajustando por la UF. Y eso se reajusta por la UF. Y la otra diferencia es que el otro era un esquema transitorio y no solo transitorio, era un esquema que decía, mire, yo le voy a pagar ciertos beneficios, pero a medida que la pensión que usted obtiene con su cuenta personal vaya aumentando, yo esos beneficios se los voy reduciendo. Por eso se hacía transitorio. En este caso no hay ninguna reducción de los beneficios que va a pagar este nuevo programa cuando aumente los beneficios que se financian con la cuenta personal. O sea, van a ser siempre 57.000 pesos de ahora para los hombres y 85.000 pesos para las mujeres que tengan más de 8 años. Y además... Y si alguien está ganando más de 710.000 pesos de pensión, nada. Pero falta otra cosa que y eso sí que es reparto porque le van a quitar y no le van a devolver nada. Para el grupo que cotice y logre financiar pensiones mayores que 700.000 pesos, efectivamente él cotizó el 2,8 y eso se sirvió para mejorar las pensiones del resto. Ahora, son
alrededor del 5% de los pensionados los que 5%. Están en esa condición, ¿no? Es un número muy, muy bajo. Que se jodan, como dirían. No, es un número bajo y cuando uno tiene un sistema solidario, oye, nosotros, los chilenos pagamos impuestos y la gente de más renta paga impuestos a la renta muy alto y esos impuestos se usan principalmente para financiar beneficios sociales que no le llegan a quien pagó el impuesto. Es cierto. ¿Ya? Eso es la definición de solidaridad. Los que más tienen, los que más pueden, por supuesto, apoyan a los que menos tienen. Iba a decir que faltó describir otro beneficio, y es que, a ver, el número, los actuales pensionados reciben las 2 y 2,5 UF si son hombres y mujeres. Los futuros pensionados van a recibir las 2 y las 2,5 UF, y además un beneficio que depende del número de años cotizados. Que eso es el 0,04 UF claro, por año cotizado. Una mujer que haya cotizado 20 años va a recibir entonces su 2,5 UF y además, más o menos, si la matemática, casi una UF más por haber cotizado ese cierto número de años, en total 3,5 UF. Esas 3,5 UF en dinero de hoy día, estamos hablando de... Casi 100.000 pesos. Casi 100.000 pesos, un poco más de 100.000 pesos, son aumentos significativos de las pensiones. Lo que más critican, Augusto, es que al crear este nuevo sistema de ahorro colectivo, que es distinto, ¿no es cierto?, al contributivo y al pilar solidario que financia el Estado con impuestos generales, ¿cuánto se van a demorar los políticos en meterle la mano a lo que hoy día es individual y que es producto del esfuerzo individual? ¿Cuánto tiempo se van a demorar en aumentar el porcentaje para el reparto? ¿Cuánto tiempo se le van a meter la mano a ese 3% que va a estar a nombre mío, pero en una cuenta que va a administrar el fisco? Y al estilo argentino, para llegar finalmente al zarpazo, donde cuando la Cristina Kirchner se apoderó de los fondos previsionales. Y esto se va al chancho ahí, porque... Cualquier respuesta a esa pregunta es muy especulativa, porque estamos hablando de cosas que quizás podrían pasar en algunos no sé cuántos años futuros. Ahora, ese mismo temor existió cuando se creó el sistema de administradores de fondos de pensiones con las cuentas personales. Y lo que sucedió en la práctica es que la combinación del derecho de propiedad más un conjunto de reglas de inversión y de reglas de administración que probaron ser muy eficientes, han evitado durante estos 40 años por lo menos que a ese fondo de pensiones se le meta la mano. Estamos teniendo mucho cuidado de diseñar las reglas de operación de esta parte de cuentas personales administradas por la entidad pública con la misma lógica. Separación del patrimonio que administran, del patrimonio de la entidad administradora, un directorio o un consejo de esta entidad administradora que replica bastante el modelo del Banco Central, es un consejo muy autónomo, reglas de inversión que son finalmente decididas y ratificadas por la Superintendencia de Pensiones y por el Consejo Técnico de Inversiones. Estamos haciendo una nueva constitución, y tú no sabes con qué quórum van a cambiar todas estas reglas y pueden definir que lo que mi 3% de cotización que va a administrar este ente público por quórum simple, mayoría simple, claro, se va a ir a cuenta, lo va a administrar el fisco. Sí, pero es que en ese escenario... Cuando hay plata, los políticos están siempre creativos. Claro, una nueva constitución en teoría podría cambiar todo. No veo por qué el riesgo del cambio... Esto lo va a hacer más fácil, el riesgo del cambio... Yo no quiero minimizar el riesgo, el mayor riesgo de una administración estatal versus lo privado. Tampoco quiero evadir que personalmente... Pienso que la administración privada de los fondos, competitiva, puede resultar más eficiente e incluso más fácil de fiscalizar para el Estado que fiscalizarse a sí mismo. Ya ¿no sabemos cierto? Lo que pasa con FONASA. Pero de nuevo estamos en el mundo de la realidad, estamos en el mundo de la necesidad de llegar a un acuerdo que permita mejorar las pensiones y con esas restricciones tenemos que hacer un diseño que haga lo menores posible los riesgos que tú señalas. ¿Que haga riesgo o haga el menor daño posible? Que exponga al nuevo sistema al menor riesgo posible de uso malo de los fondos. Y en eso estoy tranquilo en el sentido de que el diseño institucional que se ha dado, que está en el proyecto de ley, acota, minimiza, disminuye la probabilidad de los riesgos que está señalando. No lo elimina, en el futuro podría pasar cualquier cosa,
pero los acota sustancialmente. Pero tú reconoces que subir 6 puntos la cotización, o sea, el 60% más de lo que hoy día cotizamos, y que una parte importante no se vaya a las cuentas individuales, va a aumentar la informalidad, y que hoy día ya el 30% trabaja sin cotizar, y que hoy día va a significar cesantía, como lo dijo Salvador Valdés de CLAPES UC, porque en un mercado que está estresado por la economía, que está robotizado, amenazado, ¡pum!, se viene este cambio. A ver, el efecto sobre el empleo, el aumento de cotización es una de las consideraciones que más se ha tenido presente en el minuto de diseñar esto, y eso explica, por ejemplo, que el aumento vaya a ser extraordinariamente gradual en el tiempo. Nos va a tomar 12 años completar el aumento de los 6 puntos. En condiciones económicas normales, ese plazo es lo suficientemente extendido. Parece que la economía, por ejemplo, se fue al chancho. ¿Y qué pasa si la economía se va al chancho? Si la economía se fue al chancho, el 10%, el 12%, el 13%, cualquiera de esas cosas va a tener un impacto sobre el empleo. La otra cosa que hay que tener claro, y van a perdonar los auditores, pero esto ya va a sonar mucho más técnico que lo anterior todavía, es que el impacto de un aumento en el costo de la mano de obra sobre el empleo formal depende mucho de la facilidad que haya cambiándome el empleo informal de evadir el pago de la cotización. Claro. ¿Me siguen la lógica? Sí. Bueno, producto de otra ley, que fue la ley que incorpora a los trabajadores independientes honorarios al sistema previsional. Están obligados a poner. Esa facilidad para evadir el pago obligatorio. El pago de la cotización es mucho menor. Te agarran por impuestos internos ahora. Y exactamente. Y lo que viene, además, va a tener que ser, en mi opinión, la reforma que venga después de esta, una reforma que incorpore al resto de los trabajadores por cuenta propia al sistema previsional. En el extremo. Que es uno de los problemas graves que tenemos por las pensiones bajas, ¿no es cierto? Porque la gente entra y sale del sistema informal y ahorra muy poco. En el extremo, si tenemos éxito en la suma de todos estos esfuerzos y en el futuro, ojalá no muy lejano, tenemos a la mayor parte de la población chilena cubierta por el sistema previsional, los impactos de este tipo de reforma o de este tipo de cambio en la cobertura son sensiblemente menores en comparación a lo que estamos puestos hoy día. ¿Y no hay una posibilidad que la gente pueda elegir que ese 3% se lo sigan administrando las AFP? ¿Hay que cumplir con la consigna que impuso la oposición de ni un peso más para las AFP? No me gustaría adelantarme a lo que puede pasar en el debate parlamentario. Pero si el gobierno no lo está ni proponiendo, ¿cómo va a negociar algo que no está ni proponiendo? Hoy día. O sea, eso lo entregó. Todos estos son temas que se han discutido y se han conversado. Y la entregaron, el gobierno lo entregó. Las circunstancias han cambiado. Esta fue una discusión cuando se ingresó la primera indicación que establecía administración de una entidad pública para en ese minuto el aumento de cotización del 4%. Eso fue antes de la crisis social, antes que habláramos de un aumento del 6%. Hoy día estamos hablando de un proyecto distinto que genera un diálogo también distinto. Por lo tanto, me quedo aquí, que no me quiero anticipar a lo que puede hacer. Augusto, y con tantas concesión, ¿tienen los votos, crees tú, de la democracia cristiana? ¿Algunos votos como para aprobar? Yo pienso que toda la oposición, prácticamente sin excepción, ha reconocido ya en los 2 primeros días de debate de este proyecto en la Cámara de Diputados el gesto que ha hecho el gobierno y los pasos concretos que ha hecho el gobierno por construir un proyecto con características distintas que convoca a un apoyo, ¿ya? Y lo han señalado así. Dicho eso, a quien le corresponde dar el paso ahora es la oposición. El gobierno ya modificó su proyecto original, ya sacrificó algunas cosas que nos parecían importantes para conseguir esta reforma que mejore las pensiones hoy día. A quien le toca hoy día dar el paso es a la oposición. Si la oposición da ese paso, hoy día tenemos proyecto y empezamos a pagar pensiones mejoradas en abril de este año. Este año ya, perfecto. Hoy día el gobierno está gastando ¿cuánto el Estado en el pilar solidario? El Estado está gastando aproximadamente un 1% en el pilar solidario, producto de la reforma que se aprobó en diciembre recién pasado, que mejoró mucho los beneficios del pilar solidario. ¿Sí? Vamos a pasar aproximadamente un 1,5% del producto gastando en el pilar solidario. Eso son alrededor de 4.500 millones de dólares anuales. Esa parte de la reforma se hizo. Esta segunda parte apunta a la clase media, a las mujeres, como he dicho, y hay que aprobarla ya.
podemos seguir discutiendo los temas en el futuro, pero con la propuesta que hizo, la respuesta que ha dado el gobierno a las peticiones de parte de la oposición, de la ciudadanía, de tener una reforma rápida, quiero insistir en esto. Hoy es el minuto que la oposición del Paso nos demos la mano, aprobemos este proyecto, empecemos a pagar pensiones mejoradas en abril y sigamos conversando sobre otros posibles perfeccionamientos al sistema. Ya, muchas gracias, Augusto Iglesias, asesor de la reforma previsional y experto, y es de esperar que el tema se cierre para que no tenga que entrevistarte en otro gobierno, te hago el mismo tema. Las reformas pensiones son procesos continuos. Lamento decirte que vamos a tener que seguir hablando de pensiones por mucho rato. Muchas gracias. Y ustedes que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.